Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer la continuación de la segunda parte del libro de Números. En el capítulo 11 nos quedamos la vez pasada donde el pueblo murmuraba. El pueblo murmuraba y empezaba a quejarse que en Egipto tenían carne, que no tenían carne ahí, y murmuraron contra Dios y contra Moisés. Al escuchar esto, Dios habla a Moisés y le dice: les enviaré codornices, y no les enviaré codornices por un día o una semana, pero por un mes, para que coman bastante carne, para que dejen de estar murmurando contra mí. Moisés estaba abrumado por tanta carga que los del pueblo le ponían. Cada vez que algo no les parecía, se quejaban contra él. Entonces Moisés le dice a Dios que es mucha carga para él y que él no puede con tanto pueblo. Recordemos que estamos hablando de más de 2 millones de personas, alrededor de 2 millones o más. Y resulta que en esta parte Dios le ayuda y pone del espíritu de Moisés y le dice: de tu espíritu pondré sobre 70 ancianos y ellos te ayudarán, para hacer más liviana la carga de Moisés. En el capítulo 12 aprenderemos de los celos de Aarón y María. Cuando Moisés llega a la tierra donde estaba su esposa, y María, la hermana de Aarón, empieza a sentir celos porque al estar la esposa de Moisés, ella sentía que ya no iba a ser la primera, como lo había sido hasta entonces. Y empieza a murmurar con Aarón y a convencer a Aarón de que Moisés no era el único y no podía ser el que tendría que estar nada más a cargo. Por esta rebeldía hay un fracaso más, el cuarto aspecto del fracaso en Cades Barnea. A María le da lepra por ponerse contra Moisés. Pero vemos que la misericordia de Dios era muy grande, es muy grande, y Moisés pide perdón por su hermana y es limpiada de la lepra. En el capítulo 14, antes de pasar al 14, vamos a recordar que María fue castigada y no Aarón, porque María fue la que empezó los celos contra Moisés. En el capítulo 14 vamos a aprender que hay un aspecto de fracaso y el pueblo, al ser tan incrédulo por no creer en esta enseñanza que Dios les da, porque en el capítulo 12 vemos que, en el capítulo 13, Dios manda a los 12 turistas. Dios le dice a Moisés que envíe a los turistas a que vayan a ver la tierra que Dios les va a entregar. Él envía a 12, a uno por cada tribu, representando a cada tribu, pero cuando estos regresan, 10 vienen con noticias negativas. Dicen: esa tierra tiene gigantes, a los ojos de ellos somos como unas simples langostas, y lo que hacen es agitar a todo el pueblo se enoja y casi quiere ir contra Moisés, pues Josué y Caleb, los únicos dos que trajeron el reporte de turistas, los otros 10 fueron en plan de espías, no de turistas. Un turista que hace, ve todo lo hermoso que hay en un lugar, un espía busca los defectos o las faltas. Y Josué y Caleb fueron los únicos que creyeron y dijeron que Dios podía tomar el control de todo eso, aun cuando hubiera gigantes y era la tierra que Dios les iba a dar. Pero el pueblo se agita en contra de Moisés y a causa de esa incredulidad viene el cuarto aspecto de fracaso, todavía una vez más contra este pueblo incrédulo que empieza a rebelarse una vez más. Y el texto clave de este libro es: Jehová es tardo para la ira, grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Esta es la parte clara de que Dios manda el castigo al culpable. El capítulo 15 habla de las leyes de las ofrendas para el voto o las fiestas solemnes, y los vestidos de los levitas, los vestidos serían con franjas. Para el pueblo también usarían estas vestimentas con franjas para recordar todo lo que Dios había hecho, para que sus ojos no fueran desviados y fueran en pos de su corazón y cayeran en una prostitución, pues desviándose de los mandatos de Dios. En el capítulo 15 encontramos ya el aspecto de las actitudes, porque ese aspecto de la rebeldía retarda, ¿verdad?, la bendición de Dios, pero no destruye el propósito del Señor. Y en el capítulo 16, Coré se levanta a agitar al pueblo y a decir que lo sigan a él, que ya no sigan a Moisés, que porque solo iba a ser Moisés y Aarón. Y en esa rebeldía, Moisés dice: si Dios no tiene que yo sea el que esté al cargo, o Aarón, pues él hará algo, si está a favor nuestro, o si no está, nada pasará, y que el pueblo te siga. Recordemos que Moisés era muy humilde. Se deja la vara de Aarón y a la mañana siguiente, cuando van, la vara de Aarón estaba florecida.
con flores como de durazno, señal de que el sacerdocio que Dios había puesto sobre Aarón lo estaba respaldando y no podía venir nadie más a tomar ese lugar o ese control. En el capítulo 19, la ofrenda de las cenizas de la vaca roja era una ofrenda con la cual se purificaría el pueblo si había pecado, y si alguien estaba en pecado, con esas cenizas podía purificarse. En el capítulo 20 vemos que el agua sale de la roca, y Aarón y Moisés, desesperados porque el pueblo otra vez más volvía a quejarse que no había agua y que tenían sed, el Señor manda a Moisés a golpear la roca, pero Moisés no le da la gloria al Señor, hablando como que Moisés y Aarón lo habían hecho. Entonces el Señor manda un castigo. Recordemos que Él no dará por inocente al culpable, y esto es la muerte de Aarón. El Señor le dice a Moisés: sube al monte con el sacerdote Eleazar, hijo de Aarón, y el sacerdote Eleazar, delante de todo el pueblo, toma las vestimentas de Aarón, y Aarón en ese momento muere en el monte. El pueblo le llora a Aarón con mucha tristeza. En el capítulo 21 vemos la serpiente de bronce. Una vez más el pueblo murmuraba contra Jehová, y Él les manda serpientes venenosas, y habría una gran mortandad en el pueblo. Pero Moisés una vez más interviene ante Dios y le dice: Señor, no permitas esto, pues van a decir los egipcios que solo sacaste a este pueblo para que ahí muriera. Y Dios les perdona una vez más y le dice a Moisés que ponga una serpiente en una vara de bronce, la serpiente de bronce, para que el pueblo la viera, y cualquiera que hubiera sido picado por la serpiente no moriría. Después vemos que en el capítulo 21 viene la primera victoria de Israel. En el capítulo 22 al 25 vemos que viene el profeta Balaam, un profeta que fue llamado por el rey Balac para maldecir al pueblo de Israel en 3 ocasiones diferentes, pero nunca lo pudo maldecir, pues él no podía hablar lo que Dios no le autorizara, y Jehová no le permitió maldecir al pueblo. Mas, sin embargo, en un intento de ir contra la voluntad de Dios, la asna que él montaba se revela a seguir caminando. Él la golpea, y la asna le pregunta: ¿por qué me golpeas si todo este tiempo te he servido? Y entonces Dios abre los ojos de Balaam para que él vea que ahí había un ángel con una espada, y el ángel le dice: yo, si la burra no hubiera hablado, yo te hubiera matado a ti en vez de la burra, porque la burra parecía más entendida que Balaam, que el pueblo que Dios había bendecido. A pesar de ser tan rebeldes, Dios no permitía que fueran maldecidos. Y vemos en el capítulo 25 el sexto aspecto, ¿verdad?, de la generación que se prepara para entrar a la tierra prometida. En el capítulo 26 vemos la nueva generación que va a entrar a la tierra prometida. Después de que Balaam no pudo maldecirlo, sí aconsejó al rey Balac que mandara mujeres moabitas, las cuales sedujeron al pueblo y lo hicieron caer una vez más en pecado y desobediencia delante de Dios. Y después del censo entra esta nueva generación que es preparada para la tierra prometida. Vemos también el capítulo 27, la mujer bajo la ley. Recordemos que habían 3 hijas de Zelofehad que no había tenido hijos, y estas reclaman la herencia de su padre. Dios le dice a Moisés que sí se las dé, y Dios entrega esta herencia a las hijas. Y después vemos en el capítulo 28 la ley de las ofrendas diarias para purificación del pueblo, la ley de los votos, que eran votos voluntarios. Si una mujer hacía un voto para servir a Dios y su padre o su esposo, dependiendo si era casada, estaba en contra, ese voto quedaba anulado sin tener ningún castigo a la mujer. En el capítulo 33, las tribus de Rubén y Gad piden el oriente del Jordán y toman posesión. En el capítulo 35 se habla de la herencia a los levitas. Se les daría 40 ciudades, que serían ciudades de refugio, pues los levitas eran ministros de Dios y se sostendrían de diezmos, y además el pueblo proveería para ellos casas, rebaños y pastizales. Y en el capítulo 36, la ley del casamiento de la herencia, donde se dice que si alguien se casaba, tenía que casarse con los de su propia tribu para que las herencias no anduvieran brincando de tribu a tribu. Esta es la conclusión de la segunda parte del libro de Números.